Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. En la raíz del conflicto donde nace el dolor, donde se oculta el miedo y crece sin control. No basta con la acción, sin comprender el fondo. El impulso irracional nos lleva hacia el hondo. Mira más allá, busca la verdad. En el corazón del problema hallarás la claridad. No solo en la reacción, sino en la reflexión. Rompe la cadena, encuentra la solución. Como el árbol que se nutre de sus profundas raíces, así es el conflicto con matices invisibles. Si cortamos sus ramas, volverán a brotar. Es en el suelo fértil donde hay que trabajar. Mira más allá, busca la verdad. En el carozo del problema hallarás la claridad. No solo en la reacción, sino en la reflexión. Rompe la cadena, encuentra la solución. Como el árbol que se nutre de sus profundas raíces, así es el conflicto con matices invisibles. Si cortamos sus ramas, volverán a brotar. Es en el suelo fértil donde hay que trabajar. Mira más allá, busca la verdad. En el carozo del problema hallarás la claridad. No solo en la reacción, sino en la reflexión. Las aguas turbulentas de la mente ansiosa nublan la visión, confunden la cosa. Calma la tormenta, observa el horizonte. En la comprensión profunda encontrarás el monte. La paz no se encuentra en el primer intento, sino en el viaje lento, en el conocimiento. Comprender el origen, cambiar la perspectiva. Así se disipan las sombras, así se vive la vida. Mira más allá, busca la verdad. En el carozo del problema hallarás la claridad. No solo en la reacción, sino en la reflexión. Como un río tranquilo que fluye sin prisa, así debe ser la mente en busca de la risa. Comprender los conflictos, ver más allá del velo. En la raíz del problema se encuentra el consuelo. Mira más allá, busca la verdad. En el carozo del problema hallarás la claridad. No solo en la reacción, sino en la reflexión. Hola amigos y amigas, ahora sí que estamos en el aire. Bien, vamos a comenzar este capítulo del programa número 9, hoy día 19 de marzo del 2025. He de decir que este es un capítulo que continúa del anterior, y yo diría también que de el número 7. Es decir, el 7, el 8 y el 9 están relacionados porque tocan preguntas y temas que están unidos. Así que para los que vienen recién llegando, les invito a que, bueno, se den una vuelta para ir completando un poco el aparato conceptual, la lista de conceptos con respecto al tema que estamos tratando hoy, que es la curación del sufrimiento. He hecho una lista muy rápida, muy a vuelo de pluma, para que los que vienen llegando en este momento y que vienen por primera vez
puedan de alguna manera ponerse a tono con lo que vamos a profundizar y a ampliar en el día de hoy. Hemos tratado sintéticamente de 13 puntos si lo miramos así, esquemáticamente. Luego pueden escribir sus preguntas al respecto si quieren alguna ampliación aquí en los comentarios, que los estoy mirando por acá, de forma de que podamos hacer ahora interactuar en vivo y en directo a las preguntas y comentarios que deseen hacerme. Bien, son 13 puntos. El primero es que hablamos de que frente a la crisis actual, a la situación del mundo en que estamos brindando argumentos suficientes como para que se encienda o coja fuerza la llama de la rebelión. Así como digo, la rebelión para avanzar, fíjense ustedes, hacia la humanización del mundo, de manera de dejar fuera a toda violencia. Pensando en el mundo que viene, no hay futuro con violencia. El futuro será sin violencia o directamente no será. Así de claro. Sintéticamente. Entonces hablamos de una revolución humanista. Tocado ese punto, dimos carta de defunción al sistema. En un segundo punto lo explicamos bien el por qué esto no tiene solución y no es perfectible. Así que bueno, le damos carta de defunción y decir tenemos que empezar de cero, buscar lo que nos sirve, limpiar bien en nuestro cristal para efectivamente verificar la utilidad que tenga lo que trae del pasado, abandonar lo que no y ponerlo como eje para avanzar hacia el mundo que queremos, en el cual queremos vivir. El tema raíz que tocamos ya en una oportunidad tiene que ver con la definición de lo humano. Fue un tema sumamente importante y que genera una dialéctica con respecto a los sistemas de creencia y por supuesto muchas preguntas hubieron, muchas dialécticas con respecto a lo que está instalado en el cristal. Ahí hablamos de si lo humano se constituye en el momento de la concepción o en el momento del nacimiento. Hay 2 programas referidos con un gran invitado, así que echar marcha atrás y ver la síntesis en el programa número 5 para los que vienen llegando, que resume todo lo que se produjo durante el mes de enero. Este nuevo tema raíz que hemos traído es el tema del sufrimiento y cómo superarlo. Lo ponemos como tema raíz porque entendemos varias cositas. Es el punto más importante de la vida de todo ser humano, de toda sociedad. Y si lo miramos históricamente, nos vamos a encontrar que el motor del progreso humano ha tenido que ver con ir superando el sufrimiento. Así que aquello que nos crea dificultad, el ser humano va arreglándoselas para pasar por encima y de esa manera ir avanzando, y así es como se ha pasado desde el momento en que nos pusimos en 2 pies y controlamos el fuego progresivamente hasta el día de hoy. Bien, el tema del sufrimiento y su superación. Dijimos que es el tema más importante, porque es el mayor limitante
es el mayor limitante que tenemos en nuestro proceso evolutivo. Nosotros nos movemos con una energía. Y esa energía, cuando hay sufrimiento, es succionada y no está disponible para las construcciones que necesitamos, tanto internamente como externamente. Por lo tanto, la superación del sufrimiento es un proceso de liberación que se va produciendo en la medida en que vamos reconciliando contenido, vamos atendiendo a ver de qué manera vamos perdiendo temores. Temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a perder lo que se tiene, temor a no alcanzar lo que se quiere, en definitiva, el temor en general. Bien, otro de los puntos es que esto del sufrimiento, que muchas veces se piensa en el sufrimiento personal, porque uno tiene sensaciones, uno registra en sí mismo el sufrimiento con mayor fuerza que el sufrimiento de cualquier otra persona o conjunto de personas. Entonces se piensa muchas veces que el sufrimiento personal es el que hay que superar. Nosotros estamos diciendo, en otro punto lo explicamos bien, de que el sufrimiento personal y el sufrimiento social son la misma cosa, porque forman parte de una estructura, están entrelazadas entre sí. De forma de que mucho sufrimiento nos viene de fuera y mucho sufrimiento viene de dentro, y todo esto se entrelaza con la característica de, además, ser contagioso. Desarrollamos también ese punto y lo dejamos ahí. Así que estamos hablando de un cambio simultáneo entre lo social y lo personal. Pum, pum. Es muy difícil cambiar una cosa sin la otra. Bueno, hay explicaciones, no voy a volver sobre ello, en los programas anteriores. Aquí estamos hablando de esa estructura que técnicamente la podríamos llamar conciencia mundo, con un guión en medio. Conciencia mundo. El mundo es percibido, etcétera, 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 y actúa en nuestra conciencia, y nuestra conciencia también hace su actividad y la genera hacia el mundo. Así que hay una estructura que le vamos a llamar de ese modo, conciencia mundo, con un guioncito en medio. Bien, ya entramos en el tema de definir tanto el tema del sufrimiento como el tema de la felicidad. En eso nos ocupamos bastante tiempo en el programa anterior y sintéticamente decimos: la felicidad no es un objeto, no es un objeto, no es una cosa, no es una cosa que quiero poseer, tampoco es una cosa que puedo desear y no tener. Hay ahí un tema importante que está desarrollado en los programas anteriores. El sufrimiento no es un objeto, es un estado en el que se está en el mundo y en el que se vive. Conforme a ese estado, hay cambios en la medida en que la balanza del sufrimiento va desbalanceándose para hacer aumentar la felicidad. Entonces, estamos hablando de un proceso que dura toda la vida.
porque tiene capas, decíamos. Y estas capas se van descubriendo por comprensión, pero también se van resolviendo a través de trabajo interior, trabajo interno. Estamos diciendo que el sufrimiento no es una enfermedad, sino que es una condición en la que, digamos que es una condición que tenemos y que venimos arrastrando desde el principio de los tiempos y que efectivamente es el sufrimiento y el indicador de cómo lo vivimos el que nos mueve, ya lo dijimos antes, hacia la superación de ese sufrimiento. Entonces vamos acondicionando el medio a nuestras necesidades. Bien, es una aptitud humana, no animal. Es una aptitud no natural, sino intencional. Vamos generando respuestas válidas para ir superando ese sufrimiento. Y hoy estamos en un dilema, en una gran crisis universal y debemos ponernos las pilas con esta rebelión de la cual hablaba para hacer una revolución no violenta y empezar a construir otro mundo porque este ya murió y estamos viendo los últimos estertores de este sistema moribundo que ya cayó. Bien, entonces vamos a dar vuelta a mis apuntes y continuar con esta primera parte. Hay otro punto en donde hablamos de que el sufrimiento tiene indicadores de muchos tipos, desde el simple malestar hasta las tensiones, los maltratos, los odios, los celos, unos enojos, es decir, violencias de todo tipo, la violencia interna, aquellas cosas no resueltas en mi interior, etcétera, etcétera. A todo ese conjunto de malestares, desde el más suave, por así llamarle, hasta el de mayor profundidad, a todo ese conjunto le llamamos sufrimiento. Así como el sufrimiento es contagioso, ya lo dijimos, también la alegría lo es. También ese modo de vivir alegre, con un buen tono, con una manera de estar entre el mundo y entre los demás que tira para arriba, es también contagioso. Pero hay que entender que la superación del sufrimiento, al ser un tema de capas y un proceso de liberación, no tiene fin. Es un trabajo interno que toma toda la vida. Y obviamente que se va liberando uno. Y cuando esas cargas se instalan correctamente, ¡boom!, disparan un montón de energía que está disponible para hacer cosas. Y cosas interesantes. Y cada vez podemos hacer más cosas y de mayor envergadura. Así que es muy importante. Hay que decir también que a través de un cuento alegórico que mostramos en el programa pasado, se muestra la historia de un viajero y con un animal, un carro que tiene que hacer un viaje, etcétera. Le recomiendo que vuelvan y lo vean, pero que nos da una clara visión respecto a lo que es ese proceso de liberación. Se llama La arenga de la curación del sufrimiento, que el fundador del humanismo actual y generador de la corriente también conocida como humanismo universal o universalista, si se quiere, Silo, que es el seudónimo de Mario Rodríguez Cobos, nos cuenta en su arenga que es la primera alocución pública que él realizó. Y ahí define diferencias entre lo que es
dolor y sufrimiento. Al dolor lo identifica con el cuerpo y que cumple con la función, decíamos, de indicar que algo en el cuerpo no está bien. Entonces vamos al dentista o tomamos alguna pastillita para que nos resuelva una infección y así avanzamos gracias a la ciencia y la justicia, avanzamos en la superación del dolor. Pero el sufrimiento es mental, que cumple con la función también de indicarnos que algo en la mente no está bien. Por lo tanto, no es ni la ciencia, ni tampoco la justicia la que puede resolver mis conflictos internos y también mi modo de estar en el mundo. Así que vemos ahí una clara diferencia. Con respecto a la felicidad y con respecto al sufrimiento, es necesario que podamos hacer un acuerdo de los términos para saber que estamos hablando de lo mismo cuando usamos la palabra dolor, cuando usamos la palabra sufrimiento, cuando usamos la palabra felicidad. Entonces, la felicidad es un estado en donde no hay sufrimiento. Pero esto es un proceso y obviamente requiere de trabajo interior y actividad en el mundo. Bien, aquí nos quedamos en este breve resumen en donde lo último que vimos es que el sufrimiento y se sufre por 3 vías. Entonces vamos a entrar en la parte técnica para comprender las 3 vías del sufrimiento y su raíz. Pero antes de hacerlo, les voy a dejar con un video de una canción maravillosa de Mauricia Saavedra, que va a ser seguramente nuestra próxima entrevistada. El ave libre en su vuelo, el pez libre por el río. Y yo con libre albedrío ya voy cumpliendo mi anhelo, ese que traje del cielo para buscar la verdad. Entre esta humanidad reprimida desde antaño, si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. Cambia el ave su plumaje acorde a las estaciones. Cambia el ave su plumaje acorde a las estaciones, vidita mía y en libertad. Cambian todas las razones en el transcurso del viaje. Y acomodo el equipaje sin olvidar la bondad. Conservo la lealtad a pesar del desengaño, vidita mía y en libertad. Si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. Tengo la dicha del monte de crecer sin ni un atajo. Subo el cerro y lo bajo para buscar mi horizonte. Me muevo de sur a norte buscando felicidad. Me cubro de vanidad y hasta en miseria me baño. Si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. Yo soy como el mismo viento que recorre valle y cerro. Yo soy como el mismo viento que recorre valle y cerro, vidita mía en libertad.
Estoy como el propio hierro, defendiendo un pensamiento. Entrego mi sentimiento, consciente de su deidad. Y creo en la eternidad, hasta que no me ensaño, vidita mía, y en libertad. Si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. No es fácil, yo se lo digo, totalmente libre actuar, porque uno debe mirar no solo su propio ombligo. Por eso le pongo abrigo con gran generosidad al amor y caridad que me ha brotado en los años. Si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. Por fin en la despedida, verde ramita de olivo. Por fin en la despedida, verde ramita de olivo, vidita mía, y en libertad. No ha de echarse en el olvido lo complejo de esta vida. La libertad va prendida del amor su majestad, que tiene la propiedad de suavizar al huraño, vidita mía, y en libertad. Si a los demás no hago daño, gozo plena libertad. Si a los demás no hace daño, goce plena libertad. Eso sí que sí. Ya se puede Vale. soltar una mano, ya. Bien, ahora sí, matecito. Esta salió enterita. Sí. Próxima entrevistada, seguramente en el próximo programa, vamos a ver si alcanzamos. Estuvimos con ella en una oportunidad para filmar y grabarla en su casa. Así que no se pierdan. Una cantora, poeta, campesina, investigadora y muchas cosas más. Ustedes vieron una canción al inicio con video y ahora la de Mauricia sobre la libertad, y ambas tienen como función el entregar herramientas como por ejemplo son los principios de acción válida. Fíjense ustedes. Es decir, aquí estamos hablando de la libertad que dice cuando perjudicas a los demás quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros u otras, puedes hacer cuanto quieras con libertad. Ahí tenemos un patrón, una herramienta para ubicar en nuestra conducta referencias que vayan en la dirección de la felicidad y la superación del sufrimiento. La anterior de la canción inicial dice: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Aplicar estos principios vamos a ir viéndolos porque también, ya lo comentamos anteriormente, tiene que ver con que la manera en que se experimenta el sufrimiento puede ser variada, pero en sus raíces está siempre la contradicción. Lo dijimos, esa guerra interna que me lleva a pensar en una dirección, hacer en otra y sentir en otra. Ya sea a nivel de
el individuo social o el individuo personal. Cuando hay una lucha interna o hay falta de unidad en estos tres aspectos, el pensamiento, el sentimiento y la acción, se produce la contradicción. Y la contradicción es sufrimiento. Así que el avanzar hacia la unidad interna y hacia la unidad social en una dirección superadora del sufrimiento tiene que ver con el logro de una felicidad progresiva que es la que nos va a llevar a un mundo humanista, un mundo humanizado y seguramente hacia la nación humana universal. Bien, entremos en el tema de hoy. Es técnico para quienes quieran entrar en el detalle fino de lo técnico, nos vamos a remitir a materiales que van a estar disponibles y que con mucho gusto cuando vea en los comentarios aquí abajito me pondré en contacto para brindar los textos o conferencias que detallan con mayor precisión muchas cosas. Ya hablé de este libro, que son 22 conferencias en las que yo participé, escuchando a este señor que nos hablaba de esto que estamos diciendo hoy, pero ya con detalles a nivel de especialistas. Nosotros dijimos que hay tres vías por las que se sufre. Vamos a ver un primer esquema para seguir explicando un poco esto. Entonces, ya lo he puesto en alguna ocasión anterior. Vamos allá. Aquí estamos con un esquema simple, por eso pone esquema número 1, y es lo siguiente. Fíjense ustedes, van a perdonarme porque voy a encender luces, que esto hay que iluminarlo, que la luz natural se nos está yendo poquito a poco. Ya estamos aquí. Bien, mejoró la cosa. En este esquema estamos viendo lo siguiente. Nosotros el sufrimiento no es una invención, sino que lo vivimos. ¿Cómo es que lo vivimos? Lo vivimos porque hay estímulos que entran por la vía de la percepción, es decir, aparatos, sensores que nos permiten conectarnos con el mundo de fuera y sensores que nos permiten conectarnos con el mundo de dentro, a lo cual se llaman sentidos. Pero básicamente en este esquema estamos viendo de que un estímulo entra, la conciencia, que es la receptora de estos estímulos a través de sensaciones, trabaja para obtener y lanzar una respuesta a esos estímulos. Entonces, de esta manera estamos ya poniéndole una función a la conciencia que es tan etérea según las escuelas de psicología y los estudiosos que no se ponen de acuerdo qué es. Pues
vamos a ir definiendo poco a poco la conciencia, pero en principio está al servicio de la vida y lo que hace entonces es coordinar a fin de que los estímulos, ya sean internos o externos, den una respuesta adecuada. Entonces, vamos a ver un poquito más el esquema número siguiente. Aquí lo tenemos, el siguiente. Bien. Esquema 2. Aquí estamos desmenuzando un poquito más. Ten un poquito de paciencia porque vamos a ir en algún momento a las preguntas que nos han llegado de nuestros auditores. Ya contestamos varias la semana pasada, pero algunas se quedaron fuera y luego siguieron llegando otras. Así que tengo un apartado y vamos a ir contestando en la medida en que pase este ratito. Y de esa manera vamos a ir teniendo como cortes dentro de estas explicaciones que son un poco aburridas, pienso, pero necesarias para comprendernos. Así que digamos que en este esquema que estamos viendo tenemos estímulos externos que llegan a sentidos, estímulos internos que llegan también a sentidos. Esos estímulos que llegan, que son realmente sensaciones, es decir, impulsos, circuitos de impulsos, se reciben como percepción. Y esta percepción llega al aparato de conciencia. Entonces, la conciencia, que tiene su complejidad, que ya iremos viendo, pero de manera simplificada, pero la iremos viendo, realiza una serie de operaciones para obtener imágenes. Imágenes que llevan cargas que hacen mover el cuerpo, ya sea hacia el mundo externo o el mundo interno, con una respuesta a esos estímulos. Fíjese usted el circuito. Estímulo externo, estímulo interno, recibido por sentido, la percepción, se percibe, conciencia realiza una serie de operaciones y elabora una respuesta hacia ese mundo externo o ese mundo interno. Tanto las respuestas internas como externas, a su vez, vuelven a dar señal a sentidos, entonces se produce un circuito de retroalimentación que es el que sirve para dar razón del aprendizaje. Estamos en el teclado aprendiendo a escribir con todos los dedos, el dedo encaja mal, tenemos registro de cuando la cosa no funciona y vamos corrigiendo ahí en la respuesta a fin de lograr escribir bien con todos los dedos en el teclado. Y así damos un ejemplo muy simple de lo que es el tema del aprendizaje. Entonces, resulta de que el sufrimiento nos entra como señal. Pero además hay un aparato que detecta la señal. Y ese aparato que detecta la señal es la conciencia. La conciencia a veces está identificada con el yo, que no siendo lo mismo, pero se identifica con el yo. Y entonces yo sufro, a mí me duele algo, a mí me están haciendo algo. Ese centro cohesor actúa
dentro de la conciencia como un centro que tiene desplazamientos también hacia afuera y hacia adentro, eso lo hablamos. Creo que en los primeros capítulos cuando dije, ¿por qué este canal se llama El Cristal? ¿Con qué miro? Está resumido, ya saben, en el programa número 5 también. Toda esa visión, esa mirada al respecto. Bien. Vamos a seguir ahora con preguntas. Preguntitas que recibimos nosotros de nuestros auditores. Vamos allá. Así que bueno, veamos las preguntas. Por aquí las tengo apuntadas, así que vamos a leerlas tal cual las he recibido. Algunas son difíciles, vamos a ver. Vamos a ver. Silvia Galvez, Ivia, le llaman Ivia, pregunta lo siguiente. ¿Se puede eliminar el sufrimiento? Y explica, tengo una enfermedad de mal pronóstico. ¿Cómo podría dejar de sufrir? ¡Wow! Querida Ivia, lo primero es que siento que estés viviendo ese mal pronóstico. Lo primero que te podría decir es atenerme a tu frase. Un pronóstico es una probabilidad. No te está sucediendo ahora, sino es probable, según la estadística que tienen los especialistas y la medicina en general. Entonces, cuando hablamos de las 3 vías del sufrimiento, vemos de que se sufre por la memoria, fíjate tú, por lo que ya pasó. Se sufre por la sensación, por lo que estoy viviendo en el presente, y también se sufre por la vía de la imaginación, por aquello que no está pasando, pero puede pasar, o creo que puede pasar. En este sentido, si quiero trabajar en profundidad y sacarle partido a lo que estoy viviendo en este momento, puedo ahondar y meditar en cuál de las 3 vías es por la que me está llegando esos estímulos sufrientes. Si es por la imaginación, si es por la memoria, si es por la sensación. Entiendo que estos 3 tiempos de conciencia trabajan juntos. Puede haber mezclas, pero discernir allí viene muy bien para darme cuenta de cómo el sufrimiento que recibo puede ser imaginación, puede ser recuerdo, o puedo efectivamente estar viviendo en el presente una situación de incomodidad a raíz de dolores, malestares en mi propio cuerpo y que se extienden en mi estar cotidiano. En ese caso, hay que ayudarse de la ciencia para aliviar dolores y otros malestares, para poder sobrellevar mi estado, la sensación de mi cuerpo, a la mejor condición.
Obviamente que es una pregunta difícil porque yo no estoy viviendo lo que tú. Tampoco desconozco la edad que tienes. Así que se me hace difícil precisar, pero sí te invito a que conversemos más. Tienes ahí mi, mi dirección de correo, también está vía, ¿cómo se llama? Mira, aquí está saliendo Instagram, de forma de que puedes perfectamente hacer que tengamos esta comunicación y un intercambio que nos permita, porque esto de vivirlo solo no es muy bueno. Fíjate que lo que tú estás diciendo tiene relaciones muy profundas. El temor a la muerte, uno de los factores raíces del sufrimiento en toda la humanidad. Tiene que ver con el temor a la enfermedad, que en este caso también es un tema raíz de toda la humanidad. Así que te diría que empecemos por ahí, diseccionar, estudiar, aprovechar la situación que tienes para comprender y ver de dónde viene esa señal. ¿Ok? Muchas gracias, Silvia, por tu pregunta. La siguiente pregunta son varias que nos hizo Lesbia María. La primera es, ¿se puede cambiar el mundo? La segunda está relacionada. Dice, ¿una persona puede cambiar el mundo? Y la tercera, también relacionada, dice, ¿cuál es mi o tu, en este caso, necesidad de cambiar el mundo? Las tres preguntas están relacionadas. Vamos a ver si soy capaz de responderte, Lesbia. El mundo ha cambiado muchas veces y va a seguir cambiando porque el proceso no se detiene, no se detiene. Así que cambia con nosotros o a pesar de nosotros o a través de nosotros, va cambiando. Y esto es una ley universal. Esta ley universal dice que todo es dinámico y que todo avanza de lo viejo a lo nuevo. Se llama la ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Y así pasa en todo el universo. Así que ¿se puede cambiar el mundo? Sin duda que se puede. Sin duda. La respuesta es afirmativa. ¿Una persona puede cambiar el mundo? Digamos que una persona puede cambiar su mundo. Y al cambiar su mundo, contribuye al cambio de otras personas que cambian también su mundo. Y así vamos contagiándonos y produciendo estos grandes cambios que hemos visto. Normalmente se dice que vienen cuando estos cambios acumulan un número crítico de personas. Ese número crítico de personas, de repente se produce los grandes cambios. Pasa también con las mutaciones. Hay investigadores y hay especialistas que dicen de que el Homo sapiens no es la única especie que tenemos sobre la Tierra en este minuto, sino que hay otras especies Homo que han venido después del sapiens y que están conviviendo en este minuto
con nosotros y con nosotras. Así que, en fin, yo tengo mucha confianza en que el proceso no se detiene y que efectivamente el ser humano ha pasado por situaciones muy malas a lo largo de su historia y ha encontrado siempre la forma para poder superarlo. Así que se puede cambiar uno, y es más, te digo en mi experiencia, cuando yo pierdo un miedo que he llevado mucho tiempo y que ha condicionado mi conducta, mucho tiempo, cuando he comprendido y he superado ese miedo, ese temor, mi visión cambia. Al cambiar mi visión, resignifico muchas de las cosas que viví y comprendo lo que vivo también con nuevos ojos. Incluso frente a eso puedo imaginarme cosas que antes no. Entonces cambia mi mirada, porque en mi cristal hay algo diferente. Entonces puedo decir que fue un momento A y que fue un cambio, como dicen ahora, transversal, que modificó mi vida para pasar a una nueva etapa. Es decir, mi mundo cambió. Y eso yo creo que lo hemos vivido mucha gente. Y que tenemos etapas. Y vivimos cambios en nuestro mundo interno y que nos ha modificado también nuestro actuar, y nuestro mirar, nuestro pensar, sistemas de creencias que nos han hecho vivir como si el mundo para nosotros fuera otro. Bien, espero haberte contestado. Ahora, con respecto a mí personalmente, o tú, porque me dices, yo puedo, o sea, ¿cuál es mi o tu necesidad? Me encanta que hayas utilizado la palabra necesidad. Hay diferencia entre el deseo y la necesidad. Una manera de poder definir cuándo es un deseo y cuándo es una necesidad es utilizando la imaginación para ponerme en el lugar en donde prescindo de aquello que considero una necesidad o un deseo. Cuando efectivamente no puedo estar, y soy honesto en mi propia evaluación, lo hago con verdad interna y digo, sin esto no puedo vivir sin comer, no puedo vivir sin agua, no puedo vivir sin otras personas. Eso es necesario para mi vida. Pero obviamente cuando voy por el supermercado y soy atraído por las luces de colores, la publicidad que me llega por televisión y veo, digo, ay, necesito esto. Y paro un momento y digo, si no lo tengo, ¿qué pasa? Ah, mira, y ahí me doy cuenta y puedo ver claramente cuándo es necesidad o cuándo es deseo. Yo siento la necesidad de hacer algo en este momento crítico que estamos viviendo. Si hay algo que a mí me ha sido útil, me ha servido, si hay algo que efectivamente me abre el futuro y me da la alegría en la que me encuentro hoy, y cuando imagino el futuro lo imagino distinto, con mucho más luz, más luminoso de lo que veo a tantos congéneres a mi alrededor, digo, algo hay que hacer. Y siento la necesidad de hacer un aporte, porque me da sentido. Tiene importancia para mí
porque siento de que la vida en sí tiene que ver con la vida para otros. Y rompo el paradigma que nos han metido a la cabeza tantos años de que la vida es para acá, para mí. ¿Eh? Centrípetamente, todo para acá. Todo lo que puedo pescar, lo que puedo, que entra, que poseo, para mí. ¿Eh? Resulta de que, siguiendo el cuentecito del cual hablé hace un rato, el carro del deseo se llena de cosas y al final las ruedas del placer y del sufrimiento se incrustan haciendo más pesado el carro para el caballo llamado necesidad. Así que lo tengo muy claro. Mientras más siembro, y ojalá que lo que siembre caiga en buena tierra, mejor va a ser mi cosecha. Así que siento la necesidad de no quedarme frente a los brazos cruzados y mostrar un ejemplo más de la acción de la rebelión frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la guerra, frente a toda forma de violencia, abriendo el futuro de que sí es posible cambiar el mundo y que nos unamos y aprendamos a unirnos incluso más allá de lo que pensamos, sino unirnos básicamente en función de lo que sentimos y así ayudarnos a ir arreglando nuestro pensamiento para lograr unidad de acción en una revolución humanista no violenta. Bien, esta es mi necesidad, mi razón por la cual decido aportar para cambiar el mundo. La última pregunta que nos hace Lesbia María es: ¿yo puedo aliviar el sufrimiento de otras o es una decisión personal para el sufrimiento? Bueno, ¿qué hay que decir acá? Aliviar es distinto a superar. Hemos dicho de que el sufrimiento es mental. Yo puedo ayudar a crear buenas condiciones, brindar herramientas, dar referencias y generar con otros ámbitos adecuados de intercambio de experiencias a fin de ayudar, colaborar con la intención del otro de superar el sufrimiento. Pero si ese otro u otra no tiene ningún interés de trabajar su tema, ¿qué voy a hacer? Había un dicho por ahí que nos decía, es un poco fuerte quizás, pero decía, si hay sufrimiento y no puedo hacer nada, estoy atado de manos para ayudar a superar ese sufrimiento, continúa alegremente. ¿Cómo voy a poder continuar alegremente si he dejado atrás un sufrimiento? Pero si no puedo hacer nada, a lo mejor voy a llegar a estorbar en vez de ayudar. Entonces, habrá otras personas que sí puedan. Son esas otras personas que sí pueden las que van a echar una mano. Pero si no puedo, continúo alegremente porque eso es lo que necesita mi vida y la que necesita el mundo que me rodea. Así que, aliviar, sí. Superar, no. Cada cual tiene que tomar las riendas de su vida en sus manos y decir,
si este es el motor de superación del ser humano a lo largo de la historia, voy a tomar el sufrimiento como indicador de que algo debo hacer para liberarme de él y pasar a otras cosas que me esperan en el futuro. Bien, sigamos ahora con lo teórico, que tengo 1, 2, 3, 4 personas que han emitido preguntas. Entonces, volvamos a nuestro último esquema que vamos a ver. Acá lo tenemos. Bien, en este esquema estamos viendo ya de manera específica lo que son los centros de respuesta. Un aparato de la conciencia que es, para estudiarlo, el que especializa respuestas de distinto tipo. Por ahí ya hemos referido a estos temas en programas anteriores. Estamos hablando de un centro vegetativo, somático, que tiene como objetivo dar respuestas al interior del cuerpo. Ahí se regula la alcalinidad de la sangre, la temperatura, los ritmos cardíacos, etcétera, etcétera. Y son bastante automáticos, la verdad. Entonces, son estímulos que llegan, se perciben, llegan a conciencia, y conciencia a través de los centros larga respuestas a través de este centro vegetativo, que obviamente tiene su parte también adentro, subpartes, este centro, para hacer movilizar sangre, glóbulos, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bien automático. Sobre ese, aquí lo ponemos en rojo, está el centro motriz. Este centro se encarga del movimiento. Es el centro que da respuestas que nos permiten movernos, que nos permiten también manejar el equilibrio, el aprendizaje de movimientos nuevos. También están ahí los reflejos incondicionados, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Este tiene también sus partes, y para los que quieran saber más, obviamente ahí van a estar los textos que he indicado para profundizar en ellos. Entonces, es un centro que arranca del centro vegetativo, y este centro se especializa luego con otra forma de respuesta, y que la tienen obviamente los seres vivos para moverse y buscar sus fuentes de energía, su alimentación, y el centro vegetativo ya se ocupa de la reproducción, o sea que hay un mecanismo allí que se fue dando en esta evolución de la vida, que nos permite tener este centro bastante especializado con esta cuestión del movimiento, de la motricidad. La evolución luego fue generando otro centro de respuesta que no está en todos los seres vivos, en nosotros sí, y en muchos animales también, pero no en todos, que es el centro emocional o centro emotivo, que tiene que ver con dar respuestas emotivas hacia el mundo, y que también dan respuestas emotivas hacia la interioridad de nosotros mismos. Entonces, funciona por ligamento, por adhesión o por rechazo. Ahí tenemos las pasiones, las intuiciones, etc. Hay mucho tema relacionado con esto de
los ligamentos, la adhesión o el rechazo, todo eso tiene que ver con esto que no es pensado, que nos llega y nos sucede cuando vivimos una emoción. Entonces ya van tres: centro vegetativo, el verde, el rojo, centro emotivo, perdón, motriz, el rojo motriz, el amarillo o naranja, el centro emotivo, y finalmente el centro intelectual en azul. Ahí están las respuestas pensadas, ahí están las abstracciones, ahí está la divagación también. Es decir, toda esta actividad muy desarrollada en el humano, y también la tienen algunos animales, pero donde está sumamente desarrollada es en el ser humano. Evolutivamente, esto fue dándose desde los primeros seres hasta nosotros. Algunos quedaron ahí y no desarrollaron otros centros, otros fueron avanzando y nosotros tenemos estos 4 centros bastante bien desarrollados que a veces funcionan bien y a veces no tan bien. Entonces, el equilibrio que se produce aquí, porque hay que decir que son centros que funcionan energéticamente. Cuando un centro está muy demandado, lo va a hacer sacando energía, sobre todo de los que son contiguos, para desarrollar esa función. Y cuando ese centro u otro centro se descarga, no tiene energía, eso va a sobrecargar los otros. Es decir, es como si tuviéramos siempre disponible la misma energía que va distribuyéndose en función de necesidades de nuestro aparato, nuestro centro de respuestas. Bien, así tenemos explicado básicamente este esquema de los centros. Pero sigamos entonces nosotros ahora conversando, que nos queda muy poquito para terminar con las preguntas de nuestros auditores. José Ignacio H. pregunta: ¿qué papel juega el perdón en el proceso de superar el sufrimiento? El perdón. ¿Cómo experimentamos el perdón? El que perdona normalmente se pone como un poco por encima del perdonado, ¿o no? Yo te perdono. El otro dice: gracias, acepto tu perdón. Estoy poniendo un ejemplo. A veces uno va y lo usa muy mecánicamente. Perdona. Y entonces parece que hay grados en este perdón. A veces uno lo usa, da un pequeño pisotón en el bus, en la micro, como dicen en Chile, en la guagua, como dicen en Canarias, en Cuba, etc. Excusas, perdón. Entonces, hay grados y grados. En los lugares en donde ha habido desaparecidos, muertos, se ven letreros que dicen ni perdón ni olvido. Entonces el perdón es un término que ha usado mucho las religiones, en donde hay una relación vertical entre el que perdona y el perdonado, que debe humillarse, entre comillas, humillarse frente al que perdona. Es un paso interesante, mucho más que la venganza, que la revancha y todo eso. Así que, sin duda que es interesante y una alternativa muy práctica
respecto a lo que son estos otros dos. El odio, la venganza, la revancha y todo lo que conlleva. Ahora, si hablamos de sufrimiento y felicidad, habría que acuñar e introducir, desde mi punto de vista, algo que es superior al perdón y que tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación tiene la ventaja de que busca avanzar por encima del perdón para comprender la situación, comprender al otro e integrar ese contenido. Normalmente yo lo que digo, cuando de una situación desafortunada logro sacar una enseñanza positiva que me marque de manera de dejar un claro punto luminoso al cual pueda acordarme en mis relaciones con el mundo en el futuro, estoy cargando ahí y dando significación a una enseñanza para no repetir. En la reconciliación se da también la necesidad, surge, de la reparación, de buscar reparar doblemente, porque es un daño que se hace hacia afuera y también un daño que uno se hace hacia adentro. Reparar entonces doblemente. Pero la reconciliación, te digo, José Ignacio, tiene la característica de que no es recíproca. Yo me puedo reconciliar contigo, pero no necesariamente eso hace que tú te reconcilies conmigo. Porque yo estoy trabajando con mis contenidos. Entonces la reconciliación busca la paz interna con respecto a un contenido, con respecto a una señal que me llega de fuera, que me permite comprender las situaciones, a fin de obtener, como digo, esa luz e instalar esa luz en mi memoria para no repetir el mal, en la medida también de que voy reparando doblemente. Entonces, sin duda el perdón sirve, ayuda, pero lo que realmente nos hace avanzar es la reconciliación. Isabel Anguita pregunta: ¿puede el sufrimiento llevarnos a descubrir un propósito más profundo en la vida? Yo creo que ha sido contestada esa pregunta. Y ha sido contestada cuando decimos aquel motor que ha llevado al ser humano a avanzar sobre las dificultades desde los tiempos primordiales, ha tenido que ver con la superación del sufrimiento. Así que, sin duda, que nos muestra cuál es el propósito de la vida, en mayúscula. Superarlo, avanzar por encima de él. Y de esa manera vamos a ir transformándonos y transformando el mundo. Así que esta pregunta nos la hacía Isabel Anguita. Y te invito a ver programas anteriores, si quieres, para entender más detalles que puedan contestarte con mayor amplitud a tu pregunta. Pero ya ha sido contestada. Mario Jorquera: ¿cómo abordar el sufrimiento en personas cercanas sin que nos consuma emocionalmente?
Chuta, ahí tiene que ver con esto de que el sufrimiento es contagioso, de que si alguna persona querida está pasándolo mal y está sufriendo, eh, nos llega hasta nosotros eso. Sobre todo cuando se trata de cosas extendidas en el tiempo, ¿cómo hacer? Y uno se pregunta, ¿y cómo hace el profesional que cuida a personas que están pasándolo mal? Y esos profesionales habría que preguntarles, ¿qué hacen? ¿Qué hace ese médico que abre un cuerpo vivo? ¿Eh? Y no vive lo que muchos de nosotros tal vez podamos vivir, en donde llegamos a, no sé, por los estudiantes de medicina, las primeras veces que abren un cuerpo hay muchos que se desmayan. ¿Eh? Yo creo que tiene que ver con aprender sobre la identificación. La identificación, cuando uno se identifica con algo, uno se identifica con muchas cosas. Entonces a veces esa identificación es útil y otras veces no es tan útil. Porque si una persona está llorando y se me acerca y yo la abrazo y le digo, no llores, no llores, no llores, estoy impidiendo que esa persona manifieste su dolor y exprese, saque para afuera lo que está viviendo. Quizás si yo no me identifico tanto, lo abrazo con toda la ternura que puedo y le digo, desahógate, aquí está mi hombro, aquí está mi abrazo. Llora, llora, llora. Pero entiendo que es el dolor del otro y le estoy abrazando para darle la oportunidad de que lo suelte, lo alivie. Entonces, comprender el mecanismo de la identificación y manejarlo. Es decir, cuando voy al cine y hay algo que me chupa, así, en donde hasta pierdo noción de dónde estoy, de quién soy, tal, y estoy totalmente chupado por la pantalla, ahí puedo entender cómo me pego con la identificación a lo que sucede en esa pantalla. La desidentificación es un ejercicio que se puede aprender y se puede aprender a manejar con solvencia para entender cuándo empatizar, cuándo tomar distancia, cuándo va a ser más efectivo y cuándo no. Eso es lo que te puedo responder, Mario, con respecto a que no te consuma emocionalmente cuando estás con personas cercanas que están viviendo sufrimiento. Ahora bien, toma en cuenta mis respuestas anteriores porque son importantes de cara a la generación de ambientes, de ámbitos, una buena conversa sobre eso, no evadir el tema del sufrimiento, hablarlo, dejar que la persona se exprese. Pucha que es importante. Yo que me he sentado junto a cama de gente mayor, he dado clases también a gente muy mayor y hemos hablado de los temas que ellos no pueden hablar normalmente con sus cercanos. El tema de la muerte, cómo se están acercando a ella, por ejemplo. Qué tan liviano de equipajes van. En fin, poner el tema sobre la mesa y tener un pispás para poder conversar sobre ese sufrimiento. Yo creo que es muy interesante también la comunicación directa y no tirarlo debajo de la alfombra y decir, no, no hablemos de eso, no hablemos de eso, no hablemos de eso. No, creamos las condiciones para hablar de eso porque así también ayudo a quien está padeciendo sufrimiento a su alivio. Bien,
¿Qué más tenemos aquí? Existen momentos, pregunta también Mario, en los que el sufrimiento sea inevitable y necesario. Habrá que ver caso a caso. Caso a caso. Inevitable, no sé. La verdad es que si uno va avanzando bien en el proceso, en un momento vivirá una respuesta negativa al respecto y dice, no, es imposible. En la medida en que vaya avanzando y vea que cosas que pensaba que no iba a superar nunca las ha superado, dejará abierta la esperanza a futuro de que no sea necesario el sufrimiento. Es decir, hay quienes dicen que uno valora la felicidad porque hay sufrimiento. Blanco-negro, pensamiento dual, ceros y unos. Bueno, yo digo que no es tan así, porque cuando yo registro alegría y registro que mi vida avanza, tengo señal, lo siento en mi cuerpo y en ese momento que estoy sintiendo cómo funciona y cómo borbotea dentro mío esa señal positiva, el sufrimiento no se me aparece para nada para andar comparando. Eso es una elaboración que hace la mente. Es el intelecto, pero lo que es la señal de mi vida es otra. Y cuando estoy sufriendo es lo mismo, lo estoy pasando pésimo y camino por la calle y digo, ¿cómo ese no ve el sufrimiento que llevo yo por dentro? ¿Por qué me pasa a mí y no al otro? Y etcétera. Y estoy tiñendo todo lo que tengo a mi alrededor de ese estado que me toma. Entonces, en ese momento, obviamente que si tengo en mi memoria momentos positivos, puedo reunirlos de manera de que me ayuden a cambiar de estado. Entonces, pienso que esto es variable, como es variable la fe, como es variable el sueño, como es variable también las ideas conforme a cómo esté. Así que lo mejor que uno puede hacer es observarlo para contestarse cada uno. No hay una respuesta tajante al respecto. Va a depender de la situación y hay que estudiarla con detalles según el caso. Josep Briones pregunta, ¿qué hacer cuando uno siente que el sufrimiento se repite como un patrón cíclico en su vida? Es decir, estoy metido en un círculo del cual no puedo salir. Mira, Josep, deja de luchar con ello. Obsérvalo. Obsérvalo y verás que hay momentos en donde te toma más y hay momentos donde te toma menos. Yo te voy a poner un ejemplo y con esto voy a cerrar. En mi biografía, siendo muy joven, voy a tratar de resumirlo, me encontré con eso que tú dices, algo que se repite y de lo cual yo no podía salir de ello. Y además venía remarcado por una serie de creencias que había con respecto a mí en mi ámbito más cercano y desde muy chiquitito. Me hicieron creer un montón de cosas que yo terminé creyendo sobre mí mismo a pie juntillas, determinando conductas, etcétera. Todo eso ya es más largo de comentar. El caso es que yo no podía salir de eso. Un día estaba haciendo mi meditación. Esto sucedió en España, me acuerdo. Estaba tendido en un sofá y me di cuenta de que las veces en donde podía salir del círculo, que no eran muchas, eran pocas,
salía y llegaba feliz, contento, y mi día había sido extraordinario. Luego se opacaba porque había muchos otros días en donde el círculo podía conmigo, pero ese día dije, voy a marcarlo, voy a preocuparme solamente de esos momentos positivos para cargarlos de tal manera que vayan produciendo a ver qué pasa otra cosa. Porque estamos acostumbrados a ver lo negativo. Entonces siempre vamos cargando la cosa. Entonces me imaginé una balanza, fíjate, una balanza en la que dije, mira, lo que pesa más es el sufrimiento. Está abajo. Y hay muchas cosas ahí. Esto que estoy viviendo que me tiene atado y que no me deja avanzar, que es como un lastre que llevo, como una cadena con una gran bola en un pie, me tiene impedido y esto lo voy a resolver aunque me cueste la vida. Fue una determinación. Y la estrategia es entonces usar esto de la balanza. Entonces, el día ese en donde funcionaba de otra manera y me podía escapar de ese círculo, lo ponía en la balanza de arriba. Obviamente que no se notó mucho la primera vez que puse algo ahí. Y costó porque había que subir. Tenía que tener la intención de apoyarme en mis virtudes, en lo positivo, en mi determinación. Y empecé a mirar eso. Y un día, y otro día, y otro día, otro día, y otro día, y otro día, muchos días, desequilibraron la balanza y de repente, ¡pum!, se dio el tema del círculo y pude salir de él. Gracias a eso, asumí un montón de responsabilidades, mi vida cambió, etcétera, muchas cosas. Te puedo dar este testimonio personal por si te sirve, Así que las cosas que se repiten y si tienen un patrón, habrá momentos en donde ese no funciona. Aprovéchalos bien y pon esos granitos y acumúlalos en el platillo de arriba y no te preocupes por el platillo de abajo. Preocúpate solo por el de arriba. Eso te cuento, Josep. Así que, amigos y amigas, enormes gracias por sus preguntas, que lleguen muchos comentarios, suscríbanse, háganle clic en la campanita, es la única forma que tenemos de que esto se propague y por supuesto recibas una notificación en nuestra próxima emisión. Por hoy ya nos vamos, que tengan una magnífica semana. Chao. El cristal con que miro.